Volvemos a ADNews TV para este séptimo Congreso América Digital 2022. Volvemos a la presencialidad. Estamos todos muy contentos acá en Espacio Riesgo, pero como sabemos, esto es como en el retail, omnicanalidad. Sí, estamos presenciales, pero también online, porque eso es algo positivo que nos dejó la pandemia. Y lo más positivo es que ya no es excluyentemente online, sino que también acá conversando cara a cara. Y con la próxima persona con que vamos a conversar cara a cara es alguien que nos va a explicar sobre la inteligencia artificial en el uso de la voz. ¿Cuántos de nosotros hemos accedido a un retail o querido contratar un servicio donde conversamos con algo que sabemos que no es una persona, pero es bastante parecido? Por eso yo quiero darle la bienvenida al Chief Operating Officer de Verbio, que precisamente desarrolla la inteligencia artificial vocal, de voz, para mejorar la experiencia del consumidor. Y está con nosotros Jordi Torres. Jordi, gracias por estar en ADNews TV y también en este séptimo Congreso de América Digital. Nada, gracias a vosotros por invitarnos, un placer. Estamos conversando de lo maravilloso que es volver a las reuniones presenciales, eventos donde vemos a mucha gente dando vueltas en stands y también en los foros. Pues sí, nosotros estamos en el mundo digital, pero la presencialidad y el contacto físico, la verdad es que se agradece muchísimo. Jordi, para mirar el campo de entendimiento, ¿qué tenemos que entender por una automatización e inteligencia artificial de voz? Básicamente de lo que se trata es de poder facilitar a alguien, poder hacer una gestión con algo que no es un ser humano, sino que es un asistente virtual, y poderlo hacer básicamente a través de la voz y de forma completamente natural. Eso es lo que consiste la inteligencia artificial por voz. Facilitar la interacción del ser humano con una máquina a través de la voz y poder hacerlo, obviamente, de la forma más natural, expresándose de la manera más natural posible. ¿Cómo avanzó ese campo durante la pandemia, al igual que otros procesos? La tecnología lleva ya muchos años avanzando y seguramente los televidentes y demás lo habrán notado. La tecnología está avanzando de manera de que interactuar con una máquina, con la voz, hace unos años era una cosa como muy rudimentaria en la que tenías que expresar o decir algo muy concreto, y esto cada vez va avanzando y cada vez la expresión natural es lo que ahora se está desplegando. Y durante la pandemia todo esto se ha acelerado, porque como todos sabemos, tuvimos que empezar a tener todos que interactuar con nuestro banco, nuestra compañía de teléfono, el suministrador de gas remotamente. Con lo cual, todo lo que es este tipo de tecnologías se han ido incrementando cada vez más y más en el uso, y yo creo que va a quedar. Ustedes proponen desatar el potencial. ¿En qué aspecto ustedes lo quieren desatar? Porque cuando las primeras veces que uno interactuó con este tipo de bots por teléfono, etcétera, uno sabía que estaba hablando con una máquina. Era muy rígido, muy rudimentario, incluso algo desagradable de escuchar. Ahora, cuando ustedes hablan de desatar que sea algo más cercano, que sea algo más amigable, u otro tipo de potencialidades que podremos ver en el futuro. Desatar básicamente consiste en, tú lo estabas diciendo, cuando tú hablas con una máquina, estás notando que hablas con una máquina. Lo que tú puedes hacer con esa máquina, el tipo de gestión que tú puedes hacer, tiene una distancia todavía respecto a lo que tú puedes hacer y la sensación que tú percibes cuando en lugar de la máquina hay un ser humano hablando contigo. Desatar significa en este gap reducirlo cada vez más. Y cada vez más la prestación y la sensación que tengas de cómo me están atendiendo con una máquina sea igual o lo más próximo posible a lo que sería con un ser humano. Y eso incluye muchas cosas, incluye desde qué puedo llegar a hacer, qué tipo de gestión puedo llegar a hacer con la máquina, qué es capaz de entender que yo quiero hacer, y incluye también pues que no suene robotizado, que se oiga, que incluso te cueste percibir. Hoy en día ya nuestras tecnologías han llegado en un punto en el que es difícil ya saber si lo que hay detrás es una máquina o no, porque suena como un ser humano. No sabes si es una persona
que modula muy bien y perfectamente, o definitivamente es un bot o una inteligencia artificial. Exactamente, cuesta ya mucho llegar a identificar. Luego, en base a lo que tú quieres hacer o lo que te está preguntando en un momento dado, evidentemente todavía ese gap existe, pero se va reduciendo. Es un tema de experiencia, porque igual cuando uno sabe que está hablando con un bot, sabe que no puede hacer preguntas muy complejas, sabe que uno tiene que ser simple y tiene que ser concreto en lo que está preguntando o en las respuestas que uno da. Me imagino que avanzar hacia interacciones más complejas, todavía hay una brecha que tú dices, se ha ido achicando, pero cuando uno sabe que no puede hacer tampoco una interacción tan específica, porque es no una persona la que está escuchando. Exacto, esa brecha todavía existe y precisamente el desatar, cuando nosotros nos referimos al desatar, está en reducir esa brecha, reducirla cada vez más. La tecnología avanza a una velocidad exponencial. La inteligencia artificial es algo que no es que avance de forma constante, sino que es exponencial. Cada vez la aceleración y la velocidad a la que se llegan a disponibilizar nuevas tecnologías es más rápida. Lo que vamos a vivir dentro de los próximos 3-4 años, yo creo que todavía no somos conscientes de a qué nivel podemos llegar en ese sentido. Lo hemos visto en el comercio, en la banca, otros servicios donde uno puede contratar algo. ¿Qué otros rubros están avanzando en la utilización de la voz con inteligencia artificial? ¿Qué, perdona? ¿Qué otros rubros? ¿Qué otros sectores económicos? ¿Qué otro tipo de empresas? Sí. La tecnología es todo muy centrada, por ejemplo, en el B2C, ¿no? En el usuario. Cada vez más se está viendo también este tipo de tecnología al B2B, el que un empleado dentro de la propia compañía haga uso de esa tecnología, ¿no? Por ejemplo, nosotros ayudamos a entidades bancarias o telcos y demás en que tienen problemas desde un punto de vista de gestión de consultas en temas de recursos humanos, ¿no? ¿Qué pasa con mi salario, con mi nómina? ¿O qué beneficio es este beneficio que tengo? ¿Cómo lo puedo aplicar? Todo esto hasta la fecha pasaba. Todavía no llega a que uno puede decir, oigan, ¿me pueden subir el salario? Ahí no, esa es la brecha que vamos intentando cerrar, ¿no? Pero sí, en esa línea, ¿no? Esto era algo que tenías que llamar a un departamento donde había gente, a personas físicas, humanas, que te atendían. Eso ahora ya lo resolvemos con la inteligencia artificial y con el conversational AI, con los asistentes, con los bots de voz, resolver ese tipo de dudas. Es muy interesante porque cuando se abre el B2B, obviamente crecen las oportunidades de negocio. Conversábamos con Jordi antes de hacer la entrevista de que, por ejemplo, uno, cuando tiene una app para conducir el auto y uno la conecta, la app, cuando uno quiere ir a una dirección, nos deja que uno lo escriba en el celular o en la pantalla cuando uno manejando, por seguridad. Pero sí permite que uno le diga, quiero ir, por ejemplo, acá, a Espacio Riesgo. Reconoce la directriz y te indica el camino. Yo me imagino que, por ejemplo, para una empresa de logística, un conductor que hace eso, necesito ir a algún lado, también es una forma de aplicar la inteligencia artificial de voz para el ámbito B2B, y así como en este ejemplo, de haber muchos más. Exacto. O que un comercial que acaba de salir de una visita con un cliente, en lugar de que tenga que llegar al coche, por ejemplo, e intentar recoger todo lo que ha sido la conversación, los próximos pasos, tecleando, puede hacerlo hablando, que va a ser de forma más natural y además sin perder tiempo, porque ya no tiene que esperar en el coche, teclear todo y luego coger el coche e ir a la siguiente visita, sino que puede directamente empezar a conducir, irse a la siguiente visita y al mismo tiempo tener esa conversación con ese bot virtual para recoger las notas de la reunión. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en Verbio? Nuevas soluciones, nuevas aplicaciones, lo que pueden esperar sus clientes a futuro, como para que también vayan pensando los mismos clientes que tienen ustedes en sus próximos desarrollos de acuerdo a lo que ustedes pueden entregarles en el corto o mediano plazo. En Verbio donde lo que nos estamos centrando mayoritariamente en los últimos años es en ese despliegue de esos bots de voz, sobre todo en entorno telefónico. Eso es en lo que nosotros nos estamos especializando más. El teléfono sigue siendo un elemento de comunicación muy masivo. Y a pesar de que hay otros elementos de la omnicanalidad, ¿no? Que tú hablabas al principio, existen distintos canales de comunicación,
el teléfono sigue siendo un elemento muy importante, en el que hay ciertas cosas que el usuario prefiere hacerlas por teléfono. Cada vez tenemos más especialización en el canal telefónico. Nosotros tenemos una serie de idiomas en los que somos muy fuertes, como el español, en todo el tipo de dialectos, de acentos y demás, el portugués, el inglés, el francés, y nuestro futuro va a seguir empujando en reducir esa brecha, en el que cada vez la expresión sea más natural y más idiomas. Jordi, cuando mencionas que se van a centrar cada vez más en el canal del teléfono, ¿te refieres a llamados en que uno llama a un número o el uso del smartphone? Porque también pueden ser usos cuando uno entra a una app y ahí uno igualmente puede usar una conversación con un bot. Entonces, cuando uno disca, Sí. puede apretar un número para llamar o app en la misma smartphone. En ambos, pero nuestro enfoque prioritario está en el teléfono, en el discar, ¿no? En el llamar a un centro de atención al cliente para poder hacer algo o para reservar una cita, en la llamada telefónica. Eso es lo que Verbio vamos a seguir apostando fuerte durante los próximos años. Algo muy importante. Los bots van a ser 100% autónomos, inteligencia artificial pleno. No digo que aislada, pero como digo, la palabra autonomía, que puedan tomar sus propias decisiones e ir optimizando también la interacción con los usuarios, o siempre va a haber algo parcial, siempre va a haber una directriz humana que algo tenga que intervenir en la forma de interacción, en la forma de entregar soluciones. En la parte ética, esto es una gran discusión en el mundo de la inteligencia artificial que se está produciendo, ¿no? Hasta qué punto, ¿no?, va a evolucionar la inteligencia artificial de manera que sea completamente autónoma. Para eso todavía queda bastante, ¿no? Para llegar a ese punto queda bastante. Y yo creo que la parte humana debería estar de alguna manera siempre ahí. En lo que es la parte más de ejecución, de logística, de lo que puede llegar a hacer un bot, eso sí que es cierto que los bots, poco a poco la inteligencia artificial va aprendiendo a ser cada vez más autónoma en el aprendizaje, pero bajo una guía de un ser humano. El ser humano es quien le dice, debes aprender esto, y el bot antes necesitaba, la inteligencia artificial necesitaba de una mucha más supervisión del ser humano en cómo aprender a hacer aquello, y esto va evolucionando. Y el bot cada vez, la inteligencia artificial es más autónoma en cómo aprende ciertas cosas. Jordi, cuando uno habla de bots, generalmente tiene la palabra un mal marketing, porque uno se imagina los bots en redes sociales que esparcen odio y esparcen mala vibra por todos. Los que estamos en Twitter lo sabemos. Pero quiero preguntarte si tienes alguna métrica, algo que nos diga cómo el uso de estos bots en las distintas empresas le ha traído beneficios. Imagino costos, imagino el número de transacciones o de contratos que con un bot puede ser más rápido. Que eso se entiende como para dar como un consolidado de cómo esta tecnología le trae un valor agregado concreto a las empresas y que no se entienda solamente el bot como la parte negativa que uno puede darle a ese concepto. Por supuesto. El bot no solo debe ser beneficioso para la empresa, debe serlo para el usuario también. Porque al final la empresa lo que persigue en todo momento es que su cliente, su usuario, se sienta mejor, se sienta cómodo, se sienta más satisfecho. Por mucho que genere beneficios, si luego esto no genera un beneficio al usuario final, no sirve de nada, no sirve de nada. Sí, los bots, en nuestro caso, en la parte de lo que es la automatización de llamadas, generan muchísimo beneficio. El principal es a quién le gusta estar 3 minutos, 12 minutos esperando en el teléfono cuando llama a su compañía. Con la música de ascensor detrás. ¿A quién le gusta? A nadie. El bot, el primer beneficio que conlleva es poder eliminar esas colas de espera, hacer que el usuario se sienta mejor atendido. Y el bot puede ayudar también, en segundo lugar, a automatizar ciertos procesos que a lo mejor no es necesario tener una persona humana. Para pedir tu saldo en el banco no necesitas que te atiendan a gente. Con lo cual, lleva beneficios para el usuario y para la compañía en cuanto a ahorro de costes. Oye, última pregunta. ¿Ustedes le recomiendan a las empresas ponerle nombre a los bots? Bueno, porque uno sabe que no es una persona la que está ahí.
Personalizar al bot siempre es algo bueno, genera empatía finalmente con el ser humano. El ser humano quiere saber que detrás hay alguien, aunque sea no un alguien, sino un algo. Con lo cual ponerle nombre siempre es algo positivo. Jordi Torres, Chief Operating Officer de Verbio. Un placer haber conversado contigo acá en el Congreso de América Digital, específicamente acá en AD News TV. Que estés muy bien. Muchas gracias, gracias por atendernos. Muy bien, amigos, tenemos todo un día por delante y mañana también con muchas conversaciones interesantes como la que acabamos de tener con Jordi. Pero también los invito a que hagan reuniones uno a uno. Cuando el Congreso era online, dentro de la página web había una casilla especialmente donde se podía contactar a las personas. Pueden seguirla usando. De hecho, con la app del Séptimo Congreso América Digital, ustedes pueden mandarle un mensaje directo a una persona y decirle, oiga, juntémonos a tal hora en algún lugar, o bien directamente pueden conversar acá con las personas, porque esa es la idea. Volvimos a lo presencial, pero también se puede utilizar una aplicación, porque recordemos que esto tiene que ser omnicanal, como es en el retail. Sigan con nosotros acá en AD News TV en este Séptimo Congreso América Digital.